Después de estar unos 2 meses en la minorista, me ofrecieron trabajo en el Círculo de Lectores como vendedor de libros. La verdad no fue fácil. Duré 15 días sin vender el primer libro. En algún momento de la vida yo confié plenamente en una persona que no debía haberlo hecho. ¿Nombres o sin nombres? No, yo creo que no hay problema. Una de las personas que yo más he confiado en mi vida política fue Felipe Cañizares. A mí me tocó tomar una decisión que todavía hay gente que con sus argumentos, unos válidos, otros no, hablan sobre el tema del hospital. El haber tenido que liquidar el hospital del municipio no fue una decisión fácil. Era un hospital inviable económicamente. Eran más de 40.000 millones de pesos en pasivos. El hospital tenía solo 2 salidas, o ser liquidado o ser cerrado. Y la IPS universitaria me dijo, liquídele esos contratos a esos operadores privados y si no, no ingresamos. Precisamente esa decisión que yo tomé fue la que hizo que se abriera el camino para todo lo que se está haciendo hoy en día. Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a el segundo episodio de Momentum, este programa donde vamos a estar conversando con personas de interés. Hoy tenemos un gran personaje, tenemos una persona supremamente relevante para la región de Urabá, para el municipio de Apartadó, y esta persona es el señor Gonzalo Giraldo Aguirre. Bienvenido, Gonzalo, muchas gracias por estar aquí. Vamos a conversar un poquito de diferentes facetas de su vida, y la idea de este programa es que a partir de la conversación que vamos a tener usted y yo, las personas en casa puedan sacar conclusiones, puedan reflexionar. Usted es una persona bastante representativa para la región. Sin embargo, puede que hayan personas que todavía no lo conozcan. Bienvenido por aquí. Cuéntenos un poquito de usted, de su nombre completo, su edad, a qué se dedica. Hola Miguel, ¿cómo estás, hombre? Excelente. De antemano, muchas gracias por sacar este espacio. Sí, señor. Compartir conmigo algunas experiencias. Y pues sí, mi nombre es Luis Gonzalo Giraldo Aguirre. Yo soy nacido en Granada, Antioquia, en el oriente antioqueño. Pero parte de mi vida, aproximadamente 30 años, los llevo dedicados a la región del Urabá y específicamente en el municipio de Apartadó. Mis padres, padre agricultor, falleció hace exactamente 1 año, y mi madre, maestra, todavía vive, tiene 83 años. Pues yo soy un padre de familia de 4 hijos, tengo 3 hijos mayores y un menor de 5 años. Y me he dedicado parte de la vida a la parte social y política y a la parte empresarial. Esta conversación la vamos a dividir en 3 bloques. La primera, la persona. Vamos a hablar de quién es Gonzalo, de dónde viene. Vamos a profundizar en eso que nos acaba de mencionar. La segunda, el componente empresarial. Aquí el señor Gonzalo tiene y ha tenido siempre grandes empresas insignia en la región de Urabá. Y vamos a terminar el tercer bloque con un componente político, donde vamos a hablar no solamente de la carrera de Gonzalo, sino también de Colombia, del municipio, de la región. Vamos a hablar de política. Entonces, bueno, empecemos con la persona, don Gonzalo. Usted es de Granada, me dijo, eso es en Antioquia, sí, ¿verdad? Señor. Granada es un municipio pequeño, es un municipio del oriente antioqueño. Cuéntenos un poquitico de Granada, ¿eso en dónde queda? ¿Qué se hace en Granada? Bueno, Granada está aproximadamente a 1 hora y media de la ciudad de Medellín, sí, en el oriente antioqueño, limita con San Carlos, con San Luis, con El Peñol. Este es un municipio del oriente. Gente totalmente trabajadora, reconocida por su capacidad para los negocios, ¿sí? Especialmente negocios en los San Andresitos a nivel nacional. Podemos decir que en todas las ciudades del país son los que realmente han hecho una tarea importante a nivel comercial. O sea, es un municipio muy comerciante. El municipio como tal, allá en el municipio, pues es un municipio pequeño, pero digamos, produce seres humanos de gran capacidad para los negocios. Ya. Y entonces usted nace en Granada, ¿y hasta qué edad se queda allí? Yo terminé mi colegio en el municipio de Granada. Soy, digamos, criado en una vereda de este municipio que se llama Tafetanes. O sea, soy de origen campesino. Y toda mi infancia la viví en el campo. Usted termina el bachillerato en Granada y se viene para una vereda en Urabá. No. Yo soy de Granada, sí, pero toda mi vida me crié en una vereda de Granada, que se llama Tafetanes. Ya entendí. Mi mamá era docente en esta vereda, nosotros vivíamos allí mismo y allí terminamos toda la primaria, luego pasamos al colegio en el municipio, allí terminamos el bachillerato. Luego de terminar el bachillerato en Granada me desplazo a la ciudad de Cali. Viví en Cali aproximadamente 6 meses
Mi primer trabajo fue una panadería. Yo fui... ¿Qué edad tenías? No, tenía 18 años. Yo trabajaba en una panadería allí ayudando a elaborar panes, buñuelos. Cali es tal vez la ciudad del país que más consume productos de Parma, de panadería, sí. Luego de trabajar 3 meses allí en esta panadería, no se me olvida, pasé a una legumbrería de un supermercado grande. Yo era el coordinador de la legumbrería y duré ese tiempo, fue menos de un año que trabajé allí en Cali. Luego me regresé a Medellín. En Medellín siempre buscando trabajar, o sea, realmente me enseñaron desde muy pequeño a que el trabajo era algo sano, era algo responsable, algo que dignificaba, y me fui para la minorista. Yo trabajé en la minorista de Medellín siendo un pelado de 19 años. Allí en la minorista lo que hacía era que compraba un saldo de aguacate y le ofrecía a los mismos usuarios de la minorista que iban a mercar sus aguacates, le ofrecía sus tomates de árbol, o sea, ofrecía productos siempre en la actividad comercial. Ya allí empecé en esa actividad comercial donde vendía esos productos. Después de estar unos 2 meses en la minorista, me ofrecieron trabajo en el Círculo de Lectores como vendedor de libros y acepté esta posibilidad de vender. La verdad no fue fácil. Duré 15 días sin vender el primer libro, 15 días tocando puertas, hablando con las personas, muy tímido. Yo realmente era muy tímido, pues venía del campo, venía de un municipio, un pueblito, y pues eso hacía que la timidez fuera más difícil para llegarle a los ciudadanos de la ciudad de Medellín. Entonces duré 15 días sin vender, imagínate 15 días andando calles. Y perdón, Gonzalo, y entonces esos 15 días, ¿cuál era tu sustento? Si no había ninguna venta. No, muy duro, porque pues uno arranca es así. ¿Y en Medellín con quién vivías? En Medellín, cuando llegué por primera vez a vivir en Medellín, llegué donde una tía. Y me dice la tía, sobrino, ubíquese acá. Fue y me organizó la piecita, me puso ahí estamos hablando del barrio La Gabriela Bello. Me puso ahí bien organizadito y por la noche llegó el esposo y le dice, mija, la verdad que yo no puedo tener 2 vagos en la casa. ¿Y 2 vagos era usted quién más? El hijo menor de ellos era un pelado que sí no hacía nada. Y yo acababa de llegar pues precisamente y me quería acomodar allí pues porque pues, era como el sitio indicado para pues era familia. Lo que usted tenía. Era lo que tenía, entonces al día siguiente me tocó retirarme de esa familia, pues y me fui a buscar otra tía. La otra tía vivía en Itagüí, yo vivía porque ya falleció. La otra tía muy querida también fue y me organizó el cuarto del hijo menor. Y me lo organizó, lo mismo. Llegó el hijo menor y ya fue el hijo el que no quiso que yo viviera allá. Yo no me así. Entonces me tocó arrancar a vivir a otra parte y me fui para donde un primo, donde un hijo de esa tía que vivía ahí mismo en Villalía, en Itagüí, ahí por el barrio Pilsen. Me fui allá, la verdad nunca olvidaré las puertas que me abrió este primo. Edgar Giraldo se llama específicamente, allí en Villalía, en Itagüí. Ahí viví con él como más de un año. Te acomodaste fue en la tercera vivienda. En la tercera vivienda, viví más de un año allí, muy querido. Y de ahí estando con él, pues entonces durante todo ese tiempo trabajé con Círculo de Lectores. Luego visité, ya pues me fui organizando y con el Círculo me fue muy bien. Yo llegué a siempre estuve entre los 10 mejores vendedores a nivel nacional. En Medellín llegué a estar de primero y a nivel nacional éramos más de 3.000 vendedores. Hay buenos vendedores, pero ¿cuál es la relación que tiene con el producto en sí? En el caso suyo con los libros, ¿cómo pues, funcionaba? Yo he sido buen lector y normalmente para usted vender un producto tiene que conocerlo. Esa es una de las condiciones para la persona que se dedica a las ventas. Debe conocer el producto y de esa manera puede hablar del producto. Uno puede hablar de un producto que no conoce. Entonces, lógicamente, pues no puedo decir que me leí todos los libros del Círculo, jamás, pues sería aquí un mentiroso, pero sí específicamente a los libros que más me gustaban y que más le apostaba, pues me preocupaba por... Mencióneme un par de autores que le llamen especialmente la atención. No, por ejemplo, hay un libro de Ogmandino. Ese libro es un libro maravilloso. Él escribió varios libros, uno de ellos se llama El milagro más grande del mundo. Ese libro trae unos pergaminos. Yo le recomendaría a todos los seres humanos que se lo leyeran. Es un libro prácticamente donde le enseña a la persona, al ser humano, a valorar lo que tiene. De hecho, el milagro más grande del mundo es uno mismo. Estar vivo, tener vida, tener salud, es el milagro más grande del mundo. No hay milagro más grande que ese.
porque mientras unos estamos en la tierra y podemos compartir y conversar, otros ya han partido. O sea, ese milagro de tener vida está allí contenido en ese libro y habla de unos pergaminos, precisamente. Uno de ellos, por ejemplo, saludaré este día con amor en mi corazón. Claro, uno todos los días debe llevar amor en el corazón. Y cuando usted salude al otro, debe transmitirle a través del saludo amor en el corazón, ¿cierto? Esos pergaminos realmente generan una enseñanza muy importante, ¿cierto? Bacanísimo. Bueno, Gonzalo, yo voy a hacerte una serie de preguntas afiliadas pues, a este bloque de la persona y te invito a que hagamos respuestas cortas para que podamos como poder abarcar toda la temática que tenemos al frente. La primera, ¿cuáles son esos valores o lecciones aprendidas en su hogar que han moldeado a la persona que hoy está aquí conversando conmigo? Bueno, yo creo que uno de los valores fundamentales es el respeto hacia los demás. El respeto hacia los seres humanos. Ese valor sí aprende en la casa, ese valor sí aprende de los padres. Y yo tuve la fortuna de ser hijo de una maestra maravillosa, de un padre trabajador. Y otro de los valores aprendidos de ellos es la perseverancia. Yo recuerdo que mi padre, pues a pesar de que no tenía muchos recursos y como agricultor, siempre lo veía soñando, siempre lo veía perseverando. Si sembraba un cultivo de tomate y por alguna circunstancia se le moría, porque eso pasa mucho, estos cultivos son pues, frágiles, una peste acaba con un cultivo. Él al otro día de que había acabado con el cultivo, arrancaba con otro. Siempre lo vi perseverando, siempre lo vi emprendiendo. No perdía el tiempo lamentándose. Nunca perdía el tiempo lamentándose y siempre, a pesar de que, como le digo, no fue un hombre de recursos grandes, un hombre de muy pocos recursos, siempre estuvo perseverando en lo que quería y por eso creo que ese es uno de los aprendizajes de él y hoy yo puedo decir que una de mis características es la perseverancia. No me doy por vencido. Tomemos nota, respeto y perseverancia. Al final no son ni tan complejos, son valores más como de tener la voluntad. Es que yo creo que ojalá todos los seres humanos respetáramos, y cuando hablo del respeto es la forma de pensar, la forma de actuar. Tolerancia, un poquito también como por el sí. tema de la tolerancia, estoy de acuerdo. Bueno, ¿cuál es ese momento de mayor adversidad de su vida? Y también cuénteme de ese momento, del más bello, del mayor acierto. Bueno, yo creo que todos en la vida tenemos algo de qué lamentarnos, ¿no? Sí, muchas cosas, muchas. Porque de alguna manera tenemos sueños y cuando hay algo que no permite avanzar en esos sueños, eso lo considera uno como un fracaso o un desacierto. Y específicamente en algún momento de la vida yo confié plenamente en una persona que no debía haberlo hecho. Y confié porque pues yo tengo sueños y porque siempre quise que ese sueño se pudiera hacer realidad con las personas en las que uno ha confiado. Entonces, al depositar la confianza plenamente en una persona, todas las fuerzas, uno diría que bueno, aquí podemos seguir avanzando y resulta que lamentablemente en esa persona que se confió en su momento nos dio la espalda y simplemente fue un desacierto. ¿Nombres o sin nombres? No, yo creo que no hay problema. Es muy conocido que una de las personas que yo más he confiado aquí en Apartadó y en mi vida política fue Felipe Cañizales, una persona que fue alcalde del municipio de Apartadó y que en su momento él tuvo la oportunidad de ser el alcalde de este municipio y cuando uno es el alcalde pues tiene formas de retribuir a esas personas de alguna manera que ayude a cumplir con los sueños y esta persona pues al contrario lo que hizo fue totalmente ingrato, fue lo que se siente cuando alguien lo defrauda a uno. Y el mayor acierto, don Gonzalo, cuéntenos, hablemos de cosas buenas también. Pues, uno de ellos, y tal vez el más importante de mi vida, yo tengo 4 hijos. Mis 4 hijos, puedo decir que los amo. Los hijos míos todos fueron planeados, fueron deseados. 3 hijos mayores ya, todos ellos mayores de 20 años a los 30 años. Pero después de más de 20 años tomé la decisión de tener un 4º hijo. Y creo que el acierto de mi vida es haber tenido ese 4º hijo. ¿Qué se siente usted cuando está con él? ¿Cómo se llama?
se llama Salomón. ¿Qué siente usted cuando está con Salomón? No, es un hombre que devolvió a mi vida por lo menos 20 años. Yo me siento 20 años más joven de los que tengo. Voy a cumplir ahora en enero 53 años. ¿53? 53. Usted está joven, Gonzalo. Y siento que tengo 20 años menos después de que este hijo nació. Se siente de 33 cuando está con Salomón. Sí, y es un hombre que me genera confianza, que me ha alegrado la vida. Me imagino que también hay como más motivación para trabajar, para seguir como construyendo. Claro, no, por eso es un acierto, porque me transformó la vida, porque me puso a trabajar nuevamente con todas las energías y me puso a soñar. Y me imagino en un momento de tu vida donde ya habías tenido éxito en la política, en el mundo empresarial, en el mundo personal con tus hijos. Sí, hay un momento en la vida donde uno empieza a reposarse, sí, a actuar con mucha calma y resulta que llega este hijo y pues como que me despertó y nuevamente estamos soñando como debe ser y por eso lo considero un gran acierto, por eso considero que ha sido maravilloso. Por ejemplo, usted oye a Salomón y usted ya va sabiendo a qué se va a dedicar, usted dice, esto lo va a poner a que estudie esto, usted dice, no, que sea lo que él quiera. Pues yo creo que uno como padre tiene que orientar al hijo y tiene que llevarlo de la mano, pero llegará un momento donde las decisiones que tome sean las de él, ¿cierto? Y me ha pasado con los mayores, uno quiere unas cosas, pero al final ellos van tomando sus propias decisiones y son respetables. Cuando usted no está trabajando, cuando Gonzalo no está hablando por teléfono, no está revisando cartera, cuando no está operando, ¿qué hace Gonzalo? Bueno, una pasión realmente que va en mis venas es el campo. Yo definitivamente, si tengo la oportunidad de hacer una actividad que tenga que ver con el campo lago a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la tarde, 7 de la noche, me encantan los animales. Usted es una persona que ha estado en política, que ha tenido grandes equipos de trabajo, que tiene una familia numerosa. Esto debe resultar de manera común en críticas, en comentarios negativos, en calumnias, en difamaciones. ¿Cómo usted lidia con eso? Bueno, las críticas son aceptables. Yo creo que uno debe aprender a escuchar. Cuando la gente opina sobre algo, pues hay que evaluar si realmente la persona tiene conocimiento de lo que está diciendo y haciendo, o si simplemente es porque otro lo dijo o porque escuchó. Que en la política ocurre mucho eso. En la política la gente va y dice en la otra esquina lo que escuchó en esta esquina, pero nunca se asegura de que lo que está diciendo es cierto. No, él se robó una gallina. Ah, bueno, pues en la otra esquina... para que ese man que se robó una gallina. Se robó la gallina, pero además la vendió. Bueno, pues me salgo así, pero es real. O sea, la mayoría de críticas no tienen fundamento. La mayoría de críticas no tienen argumentos reales. Entonces, por eso, básicamente, no se le pueden hacer caso. Hay que escuchar simplemente. Si su postura es de omisión. Es de omisión. Si realmente es una crítica donde la persona tiene razón, hasta yo la llamo. Y de hecho yo lo he hecho para que me escuche y yo lo escucho a ver qué realmente está pasando allí. Porque uno no es perfecto. Uno sí se puede equivocar, claro que sí. Y en algunos casos la crítica, la gente tiene la razón. Pero en la mayoría de casos la crítica se hace simplemente por rumor, porque el otro lo dijo. Y eso es muy normal en la política. Le voy a hacer unas preguntitas y usted me va a responder en una sola palabra, así rapidito, flash. Un color. El azul. Una comida. Los frijoles. Una película. Cantinflas, todo lo que sea Cantinflas. Una canción. Caballo de patas blancas. Un municipio de Urabá que no sea apartado. Turbo. Empecemos con Gonzalo, el empresario. ¿Cuándo se viene para apartado? ¿Cuándo monta su primera empresa? ¿Por qué toma esa decisión de, si yo estoy vendiendo libros y soy de los mejores vendiendo libros, por qué me voy de una ciudad como Medellín y por qué decido montar una empresa? ¿Y qué empresa es? En todo el recorrido que hice como vendedor de libros en Círculo de Lectores, tuve la oportunidad de conocer Apartado Antioquia. Apartado no es de ahora, es de hace muchos años, que es pujante, que es reconocido por su capacidad económica, por su generación de ingresos a través de la agroindustria, el comercio en general. Siendo vendedor de esta empresa, Círculo de Lectores, yo visité Sincelejo, Montería, yo creo que más de 50 municipios y ciudades de Colombia. Y Apartado fue la plaza donde más vendí libros. Ya en su momento, estando en Medellín, tomé la decisión de independizarme. Y me acuerdo pues ese momento, porque son momentos especiales en la vida. Claro. Yo tenía un televisor grande que había comprado, alguien me lo ofreció y se lo compré estando yo pues muy pelado. Y tenía una moto de esas Suzuki TS, que todavía me acuerdo, era una TS
Cuando yo me iba de Medellín a los Charcos de Barbosa, tenía que llevar destornillador porque en el recorrido se le calentaban los platinos. Entonces había que calibrar los platinos. Eso ya no pasa hoy en las motos de hoy. Y entonces, estando vendiendo libros en el sector de la 80 en Medellín, específicamente por ahí por Colpisos, me dice un muchacho: ¿usted vende esa moto? Yo: se la vendo. Vende, ¿qué más tiene para vender? Un muchacho que tenía un estadero ahí, un asadero en toda la 80, le decían Gallina. Gallina. Gallina decía el muchacho. Después me enteré de otras cosas, pero ya después de que ya habíamos hecho negocio. Entonces le vendí el televisor para ponerlo ahí en el establecimiento que él tenía del asadero, y le vendí la moto. Me acuerdo que eso se le vendió todo, el televisor y la moto, como por 800.000 pesos. Ah, Me abonó la mitad y el resto se perdió. ¿estamos hablando de qué año, Gonzalo? Estamos hablando hace más o menos 30 años. Nada más me dio los 400, y con los 400 fui y me compré el primer surtido de Biblias. La Biblia grande, dorada, y unos cuantas bibliecitas infantiles y unos cuentos infantiles, y me fui a una iglesia anglicana. Ahí en la misma 80 monté el primer stand de venta de libros, ya como independiente. Y empecé ahí con, póngale, 4 Biblias, 5 Biblias infantiles y 5 cuentos infantiles. Ahí arrancamos con ese. Ese fue mi primer capital. Y bueno, arrancamos, seguimos. El negocio fue creciendo. Yo era el único vendedor. Después conseguí otro vendedor que se llamaba Wilson, le decíamos el peliparado. Todavía está por ahí vivo el hombre. Y bueno, seguí creciendo. Y en una de esas ya tenía como 10 vendedores, muy mal en Medellín. Los mandé a vender libros aquí apartado. Y vendieron mucho, pero realmente una cartera pésima. Aquí mismo en este primer piso había una casa grande que funcionó pro familia, y al lado de esa casa grande vieja había otra casa. Yo alquilé esa segunda casa y ahí fue donde yo inicié en apartado. Los vendedores se vinieron a vender acá, la cartera fue pésima y me tocó venirme a cobrar, a recuperar la cartera, y así me tocó quedarme viviendo acá. Así arranqué yo mi empresa de libros. ¿Cuáles son sus empresas hoy, Gonzalo? Bueno, en todo este recorrido que hemos hecho, primero tuvimos Papelería Nueva Granada, que es muy reconocida aquí en la región. Una papelería. Apartado Chigoró, Carepa y Ciénaga Magdalena. Con la pandemia nos tocó cerrar esos negocios. Luego el Hotel Carolina Real, el Hotel Torre 2 y el Hotel Guateque. 3 hoteles que se manejaron en su momento. Con la pandemia también terminamos con los 3 negocios. Y hoy nuevamente estamos reactivando con el Hotel Carolina Real, y tenemos el Parque Jacuna, un proyecto ecoturístico, junto con un proyecto de parcelación muy importante para la región. Es una parcelación amplia. Esa es mi característica, la parte comercial, la parte de mis negocios. Sí, y ya vamos a hablar más específicamente de esos negocios, pero yo tengo esta pregunta. Ese surtido de Biblias y de libros personales, ¿cuánto le costó ese surtido? No, yo creo que la primera inversión se hizo como con 300.000 pesos. Listo. Primera inversión, 300.000. Ahora, la última inversión en sus empresas, ¿qué valor tuvo? Pues bueno, hoy estamos manejando el Hotel Carolina Real, y pues es un hotel que se tomó en arriendo un edificio en unas condiciones muy regulares, y hicimos unas inversiones muy importantes allí para ponerlo a funcionar. Un valorcito promedio, Pues mójese un poquito. A través de unos créditos particulares, con amigos, todo, invertimos allí cerca de 500 millones de pesos. Es increíble, y permítame felicitarlo por ese gran logro, señor Gonzalo. Lo que pasa es que yo pienso que hay que aprovechar las posibilidades que hoy da el mercado de créditos, de los recursos, diferentes entidades. Y sin bueno, duda. Para eso es que se... Muy interesante, muy interesante. Quiero hacerle una pregunta, Gonzalo. Descríbame su filosofía de liderazgo. ¿Cómo hace usted para administrar, vuelve y juega, sus empresas, su familia, sus equipos de trabajo? Bueno, yo creo que es clave tener convicción en lo que está haciendo. Si usted está convencido realmente, lo demás fluye. Ante todo, puede ser transparente con la gente, hablarle claro, y digamos, basado en estos 2 pilares fundamentales, que es la convicción y la transparencia, pues se tiene que avanzar. Se tiene que avanzar y pensar realmente que cada que usted haga una cosa, adquiere beneficios. Claro que sí, es que yo no veo problema en que una persona se beneficie de sus acciones, pero que también se beneficien otras personas. O sea, que no sea la prioridad simplemente beneficiarse como persona, sino la prioridad también beneficiar a las demás personas que están a su alrededor. Su receta es hablarle con convicción y generarle valor a tu equipo de trabajo. Entonces,
Tomemos nota, tomemos nota. ¿Cuál considera usted que ha sido la decisión más audaz de su carrera empresarial? Creo que el mejor momento es precisamente cuando tomo la decisión de ser independiente, de tener mi propia empresa. Yo he conversado con muchas personas que tienen capacidad para hacer sus propios emprendimientos, sus propias empresas, y uno ve que salir de esa zona de confort del empleo que tiene, del sueldo que se gana quincenal o mensual, de la seguridad social, de lo que le garantiza pues unos recursos básicos para vivir, esa zona de confort, la mayoría de personas no son capaces de soltarla. O sea, cuando una persona siente que consiguió el trabajito y que está bien, que de eso depende su vida cotidiana, pues ahí se quedan. Entonces ese paso de salirse de esa zona de confort, como le contaba, yo fui uno de los mejores vendedores de libros en Círculo de Lectores a nivel nacional y pues allí tenía unos ingresos muy interesantes, pero tomé la decisión de ser independiente y ser independiente pues tiene unos momentos también difíciles, pero tomé la decisión y ha sido más acertado y creo que ese fue el mejor momento de mi vida. O sea, usted me está diciendo que hay una mayor audacia en ese momento donde usted pasa de vender libros para alguien más a usted comprar su propio surtido de libros. Hay una mayor audacia en esa decisión que, por ejemplo, hoy día donde usted toma decisiones donde invierte grandes cantidades de dinero o donde cambia de un negocio a otro o si se inscribe en alguna candidatura o no. Hay más audacia en esa pequeña decisión que en estas otras grandes. Es que la vida todo el tiempo se pasa en toma de decisiones. Y precisamente lo que la hace diferente es la capacidad de tomar las decisiones. Y yo creo que todos los días tomamos decisiones, todos los días. El hecho de usted elegir qué plato prefiere, si el uno o el otro es una decisión. Pero el hecho de usted elegir si continúa en una actividad o en otra es una decisión. Entonces todo el tiempo toman decisiones. Hay que tener la capacidad para entender cuál es la mejor decisión. Usted ahorita lo mencionó y lo hemos conversado también en algún momento aparte de esta entrevista. La pandemia fue una etapa difícil para sus empresas. Entra la pandemia como en un buen momento y termina la pandemia y hay unas condiciones diferentes. Háblenos de esta etapa, cómo va viendo esas noticias, qué está sucediendo, cuando inicia la cuarentena, cuando empiezan a modificarse pues, la operación, todo esto. Háblenos de eso, cómo entra, cómo sale de la pandemia. La pandemia considero que fue un momento crucial en la vida de la mayoría de pequeños empresarios, de los que estamos trabajando por hacer empresa, porque realmente nos complicó las cosas. O sea, la pandemia, una cosa es la vida comercial antes de la pandemia y otra cosa es la vida comercial después de la pandemia. Los que teníamos unos establecimientos comerciales funcionando, que iban caminando bien, de pronto con la esperanza y con la fe de continuar con los negocios, sostuvimos unos gastos por mucho tiempo, unos gastos de arrendamientos en los diferentes locales, unos gastos de arrendamiento, unos gastos de servicios públicos, porque lamentablemente los servicios públicos no bajaron. Yo fui uno que alguna vez hice esa crítica públicamente de que había que seguirle pagando los servicios públicos a un local así estuviera cerrado, y la diferencia en servicios no fue que hubiera uno dicho que se favoreció. Realmente seguimos pagando unos servicios públicos altos en ese momento. En algunos casos sostuvimos algunos empleados con algunas condiciones mientras se pasaba la pandemia y como fue tan larga, al final hubo que tomar las decisiones de cerrar los negocios. En el caso personal cerré Nueva Granada en esa época, hubo que entregar los hoteles. Volvimos a arrancar, no de ceros, pero sí volvimos a arrancar realmente. Nos tocó volver a arrancar arrasando esos compromisos económicos que se tenían cuando inició la pandemia, porque los negocios funcionan y como usted lo ve ahorita, pues hay unos ingresos, pero también hay unos gastos. Claro. Hay unos pasivos y esos pasivos hubo que arrastrarlos en pandemia y seguramente hoy todavía los estamos cargando y estamos resolviendo. Y que normalmente son más volátiles el cuento de los ingresos que el de los gastos. Los pasivos siguen, es que si usted quiere un compromiso económico y por la situación que se vivió con la pandemia no se pudieron pagar, pues esas deudas están ahí y esas deudas algún momento dado hay que irlas pagando. ¿Usted se atrevería más o menos así, una cifra al aire, las pérdidas de ese periodo ascienden más o menos a cuánto? No, se perdieron en general, pues sí, sumando. Fueron miles de millones para todos los que estábamos en esos negocios, porque pues no habían ingresos y si no hay ingresos... Eso fue un año y medio. La verdad es que yo no tengo, en este momento no recuerdo cuánto fue, pero cualquier Se quemaban cifra, de a cientos de millones por mes.
claro, hubieron otras empresas que surgieron, por ejemplo, los domicilios. No, pero yo estoy hablando de las suyas. Sí, no estamos hablando de cientos, pues, pero sí sufrió un revés muy difícil económicamente, claro. Cada que usted me va contando más de lo que ha hecho, yo voy pensando en el valor que hay detrás de esos logros, de esas decisiones, de esos desafíos. Si usted, Gonzalo, pudiera tener una conversación corta con ese Gonzalo que está empezando a vender libros, que está buscando dónde quedarse en Medellín, ¿qué le diría? ¿Cuál sería esa conversación con ese Gonzalo joven? Pues yo pienso que a veces se asumen responsabilidades muy tempranas. Es bueno, pero la vida va pasando y uno va sintiendo que los años van llegando, y creo que a veces es importante disfrutar más cada momento. Los viajes, por ejemplo, en los viajes se disfruta mucho. Yo hoy veo esta juventud que le encanta irse de viaje. Trabajan 6 meses y le cuentan, no, es que me voy para tal parte o estoy en tal parte. O sea, eso de disfrutar un poco más la vida, por lo mismo, porque la vida es corta, porque la vida va pasando y uno va sintiendo que se van acumulando unos años y hay cosas que no se pueden, o sea, que no se pueden devolver. Entonces yo diría que a toda esta juventud de ahora, pues sí, trabajen con responsabilidad, pero de verdad que me gusta la forma como a veces gocen también. Ven el momento, y es que se la gozan más. Yo estos días miraba un video que me hizo reflexionar mucho, me puso a pensar. Resulta que todo lo que tenemos es prestado. Sí, es todo lo que tenemos es prestado. Entonces, efímero. En ese video contaba alguien que tiene una casa que la disfruta mucho, pero en unos años esa persona no va a estar. Y seguramente en esa vivienda va a vivir. Inicialmente en el video contaba alguien que él conoce, que fue ahí de la familia, pero después en otra generación va a estar alguien que ni siquiera sabía de quién era la casa, ni siquiera sabía quién vivió allí. Entonces, eso me muestra que uno se aferra demasiado a las cosas materiales. Es que esto es mío, es que esto es... No, realmente eso es prestado, y a veces el querer tener más ha hecho que precisamente lo que pasa hoy con la vida social en nuestro país es esa. Qué bueno que me mencione eso, porque ya vamos a hacer la transición al tercer y último bloque, que es el tema político, y lo voy a hacer con una pregunta que va como en la mitad del factor empresarial y el político, y es una pregunta muy interesante. Usted me va a hablar de lo que piensa del área metropolitana de Urabá, me va a decir lo que piensa del departamento Urabá-Darién, o del posible departamento de Urabá-Darién, y me va a decir, si usted tuviera la oportunidad de escoger uno de los dos, ¿cuál escogería y por qué? Sobre el área metropolitana se viene hablando hace rato en Urabá. Es un proyecto pues que prácticamente no ha tenido éxito. Sí, pero muy inflado y se ha venido contrayendo. Mire, todo tiene cosas buenas y cosas para revisar. Yo creo que cualquier iniciativa debe madurarse, ¿cierto? Y es revisar. Se ha hablado también de otras alternativas asociativas. De hecho, siendo alcalde, yo hice una figura asociativa en la región. Hace 20 o 30 años fue creada una asociación de municipios en Urabá, y que esa asociación al final fracasó. Pero después de más de 20 años no se había vuelto a hablar de una asociación de municipios, y yo fui el creador de la asociación de municipios de Urabá, Asomura. Asomura. Y esa figura se creó donde se invitaron a los diferentes municipios a ser parte de esa asociación. Esa es una figura asociativa. ¿Con qué fin se creó esa figura en su momento? Para que pudiéramos acceder a recursos de regalías. Pues la palabra asociativo lo dice y es claro. Lo que busca es unir un territorio con el otro y con el otro y con el otro, y pensar en proyectos macros. Pensar en proyectos que realmente no beneficien un solo municipio, sino diferentes municipios, ¿cierto? Para eso se creó Asomura. Ese realmente era el fin de Asomura cuando fue creado, que después se convirtió más en una figura para evadir la ley 80 de contratación, porque con ella se pueden hacer convenios con los municipios, y eso fue lo que hicieron muchos municipios, y por eso inclusive hoy Urabá tiene como 3 o 4 asociaciones más de municipios, después de esa Asomura que fue creada. No buscando la asociatividad, sino más un modelo de contratación, pero realmente era asociatividad. Entonces, cuando se habla del área metropolitana, se habla también de un tema asociativo, ¿cierto? De una forma o la otra, teniendo ventajas y desventajas, ¿cierto? A mí me parece que siempre la asociatividad tiene buenos resultados, siempre. Hay que hacerle ajustes inclusive a la parte normativa,
a la parte cómo se maneja la dirección política, cómo accede a los recursos, o sea, es revisar realmente el fondo del manejo de cada una de estas asociaciones o de este tema asociativo en particular, que es el área metropolitana. No es mala, seguramente no ha tenido eco ni se ha podido avanzar porque allí ha habido, pues, primero algunos celos políticos, es la realidad. Hay algunos celos políticos muy de fondo en la creación de esa área metropolitana y que eso tampoco ha dejado avanzar. De hecho, y estas regiones, creo yo que le ha faltado más madurez política, inclusive no solamente para ese tema asociativo, para muchas otras cosas. Cultura. Cultura de la asociatividad y un tema bien importante, de mirar por encima del interés de cada municipio, el interés de la región. Eso definitivamente es fundamental, hoy no se está dando y yo lo viví como alcalde. Uno como alcalde es preocupado por lo que le pasa a Apartadó, cuando es el alcalde de Apartadó. Seguramente el alcalde de Turbo es preocupado por lo que le pasa a Turbo. Seguramente el alcalde de Mutata es preocupado por lo que le pasa a Mutata. Tiene una lógica en el sentido de que debe ser esa la tarea principal, ¿cierto? Pero sin embargo no se debe olvidar de que este es un tema de región. Y le voy a contar un caso que puede generar una explicación breve sobre algo de la importancia de pensar en región. Aquí hace más o menos 12 años, siendo alcalde, se presentó un paro general de los plataneros. O sea, los plataneros de Urabá se movilizaron y cerraron vías por todas partes porque eso es como lo que normalmente se hace en este tipo de inconformidades y es la forma de llamar la atención. Pues siendo alcalde me tocó a mí convocar al ministro del Interior, al ministro de Agricultura para que se pusiera al frente de esta problemática. Eso es un tema de Urabá, no era un tema de Apartadó, porque de hecho Apartadó, tal vez en Urabá, es el que menos plátano tiene sembrado. Realmente hay otros municipios con mucha más extensión de plátano, que podría ser Turbo, que podría ser San Juan, podría ser... O sea, realmente nosotros lo que menos teníamos que ver con el problema de la situación de los plataneros era Apartadó. Y en Apartadó acogimos esa problemática y la hicimos que se resolviera y por eso muchos de los plataneros pudieron salir adelante con sus peticiones y lograr los objetivos. Entonces sí hay que pensar más en el territorio asociativo. Como digo, puede que el modelo del área metropolitana no haya sido el mejor o puede que hayan habido allí vacíos desde la imagen política que se creó con eso y tal vez los municipios por no dejar algunos intereses particulares, al final no se comprometieron con el área metropolitana. El otro tema que usted me habla sobre el departamento del Darién. Urabá Darién, creo que es como la propuesta que tienen por ahí de nombre. De eso sí he hablado, lo que pasa es que no es tan simple y yo le hago a usted más bien la pregunta. ¿Es más fuerte cuando se trabaja de la mano con 2 o 3 o es más fuerte cuando se trabaja de la mano con 100? Con 100, claramente. Ser más fuerte. Entonces yo creo que siempre estar en esa posición de debilitarse puede ser más grave. Yo creo que es necesario precisamente fortalecernos desde el tema político para poder hacer realmente a los recursos del gobierno nacional y al gobierno departamental, o sea, siendo fuertes. ¿Quiere decir que usted preferiría la figura de área metropolitana, teniendo que elegir? No, yo creo que cualquiera de los dos tendría que evaluarla muy bien, o sea, tendría que tener muy claro y estudiar de fondo las condiciones al final de esto, porque el tema, vuelvo y repito, es asociativo. Y si usted está disminuyendo la capacidad de actuación, puede que entonces no le esté sirviendo mucho. Yo creo que eso hay que mirarlo con mucho entretenimiento, pues mucha dedicación para que realmente sea una decisión responsable. Si alguien tiene o quiere saber algo específicamente, en los comentarios nos puede dejar la pregunta. Entonces, Gonzalo, hablemos entonces ahora sí de política. Conectemos todo lo que hemos conversado del Gonzalo persona, del Gonzalo empresario, en qué momento de toda esta historia surge la política. ¿Y por qué? La política definida como política es el arte de servir. Sí, así es. Yo antes de meterme, como decía un amigo mío, en estas hierbas, en estos rollos. En estos montes. Sí. Fui presidente de la Asociación de Comerciantes de Apartadó. O sea, lideré ese gremio de comerciantes a través de la asociación. Pero además soy fundador y fui miembro de la Junta Directiva de la Corporación Turística Urabá Darién Caribe. Esta corporación hoy ya pasó los 16 años y representa el turismo en toda la región del Urabá. A través de esta corporación es que se generan propuestas y proyectos desde el gobierno nacional y el gobierno departamental para favorecer el tema del turismo en la región.
O sea, es una corporación que se ha sostenido. Yo estuve inmerso en la creación y luego en el funcionamiento, a tal punto de que siendo alcalde se les entregó su espacio en comodato en la alcaldía, donde desde allí funcionan, y esto le da una relevancia institucional que hoy representa pues en toda la región en el tema de turismo. De esta manera, pues haciendo el trabajo social, terminamos involucrados en la política. Algunos amigos me decían: Gonzalo, ¿por qué avance en un proceso político? Aspire a la alcaldía de Apartadó. Tuvimos una primera aspiración a la alcaldía, sacamos solamente 1000 y pico de votos, y luego tuvimos un nuevo proceso, la perseverancia es tan importante, aquí vuelve y juega la perseverancia. Así es. Tuvimos un nuevo proceso y ya sacamos más de 16.000 votos. Allí fuimos electos por el partido de la U. Yo soy fundador del partido de la U en el municipio de Apartadó en ese momento. Y en un muy buen momento del partido de la U. Sí, sí, claro, cada momento es diferente. En ese momento la U tenía con el expresidente Álvaro Uribe, tenía el máximo potencial, tenía y también una favorabilidad del 86% en su momento. Entonces ahí se aprovechó esa coyuntura, se avanzó, logramos llegar a la alcaldía del municipio de Apartadó. Siendo alcalde estuve pues muy pendiente pues digamos de todo este desarrollo del municipio y a nivel territorial, lógicamente. También antes de ser alcalde fui el gerente de la campaña del doctor Juan Manuel Santos. O sea, todo esto pues fue haciendo que se fuera madurando como una propuesta para poder lograr llegar a la alcaldía. Llegamos a la alcaldía, trabajamos, tuvimos muy buen desempeño. Me parece muy interesante que haya como trabajado con la campaña del doctor Santos, que es un personaje tan relevante para la historia de Colombia, y veo que hay como una especie de similitud, no en cuestiones políticas, sino más bien en cuanto al comportamiento, la conducta frente a la crítica, frente a los comentarios. Veo que los dos son como personas muy parcas, muy sobrias, como que no entran en discusión, no entran en polémicas. Entonces me parece como bacano ese relacionamiento y sobre todo eso es una línea importante en la hoja de vida de cualquier servidor público o empresario que esté en Colombia. Y la pregunta que le iba a hacer es: ¿cómo se consigue uno un aval del partido del momento? Bueno, pues hoy, por todos estos cambios en la Constitución, tenemos muchos partidos políticos para participar. Digo muchos porque hay pues, bastantes. Y digamos que los partidos políticos, hay dos cosas. Uno, pues lógicamente, cada partido tiene su afinidad política, digamos, su direccionamiento, lo que quiere. Pero, sin embargo, los partidos, además de esta filosofía que te puede tener cada partido, los partidos también son una figura jurídica, son una figura para usted poder obtener un aval y poder participar en cualquier elección. O sea, además de esto, ofrecen esa garantía jurídica para poder ser candidato. Sí, pero mi pregunta es: ¿cómo usted logra que el partido de la U, en ese momento que era el partido mejor posicionado del país, le entregue un aval? No, las cosas se ganan, no es que a uno le entreguen, uno se las gana y ya habíamos hecho un trabajo importante para obtener ese aval y eso se ganó. ¿Y eso fue antes o después del trabajo con la campaña de Santos? No, eso fue mucho antes, claro, es que, como digo, yo soy fundador de ese partido. O sea, que fue la labor de alcalde la que le permitió hacer ese... Fue antes de ser alcalde, es que el partido de la U nació mucho antes de ser alcalde y por eso logramos ese aval, pero seguimos trabajando. Pero mire que ya hemos estado participando en otros espacios. Hoy, por ejemplo, está el partido de Rodolfo, que fue candidato presidencial, que se llama la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Sí. Está el partido Colombia Justa y Libre, está el partido, bueno, hay muchos partidos, pero además también existen alianzas. Sí. Alianzas de 3 partidos que les permite conservar la personería jurídica, que es la que yo digo que al final es muy importante para cualquier tipo de elección. ¿Cómo percibe usted esta carrera hacia las elecciones presidenciales? ¿Qué ves de lo que sucede? Uno ve, se va cobrando relevancia a la frase que dices que está más partido que un partido. Entonces nosotros vemos que en el pacto histórico entra Daniel Quintero y Bolívar no lo quiere y hace una consulta que pueden, que no pueden. Vamos a ver en el Centro Democrático pues, el magnicidio de Miguel Uribe y entonces el padre se lanza y María Fernanda Cabal se va en contra y entonces vamos a ver y
Carlos Caicedo ya también se le separó a Petro, el mismo centro está centro-izquierda, centro-derecha, y unos dicen unas consultas con unos sí, con otros no. ¿Cuál es su postura frente a esta situación tan compleja? Precisamente hay una libertad y eso es lo que pasa, hay una libertad de expresión, entonces los líderes que hoy están al frente de cada partido empiezan a expresar libremente lo que piensan. Y creo que ha faltado pues, madurez política en general en todos los partidos, porque esa falta de esa madurez ha hecho que se desbaraten muy fácil, digamos, los ideales de un partido, ¿cierto? Se desbaratan muy fácil y hoy hay una controversia fuerte entre unos líderes y otros, de los mismos partidos, de las mismas colectividades. Nosotros precisamente vemos como que realmente el país ya no quiere esa pelea. El país se ha cansado de esos extremos, de esas discusiones donde claramente se vuelven discusiones personales y dejan a un lado lo que hay que hacer por este país. Dejan a un lado las prioridades, dejan a un lado las problemáticas de las comunidades. Y yo creo que si usted prende un televisor hoy o escucha unas noticias de lo político, usted lo que escucha realmente es el rifirrafe que hay de los líderes políticos. No está escuchando propuestas reales, no está escuchando qué es la problemática del país y cómo se resuelve. Y a veces se llevan a unos extremos que inclusive son malos también para el país. Que hayan, las pocas propuestas sean propuestas de extremos, de si yo soy esto, entonces soy esto y voy a hacer esto, y si lo hago así, no. El país necesita más conciliación. Sigue siendo una prioridad el tema de abandonar la violencia. Sigue siendo una prioridad el tema de salir de la pobreza. Sigue siendo una prioridad en que los jóvenes tengan oportunidades, y esto no se está viendo hoy con la polarización del país. Yo creo que lejos estamos de esas soluciones. Son todo características de un país en vía de desarrollo. Pero sí, ¿cuántos años llevamos con el mismo discurso? Pero ¿y cuántos años llevamos con la misma situación? Yo ayer escuché una cosa que me sorprendió enormemente. Una guerra en el Asia, no sé cuál de todas exactamente, hace 70 años, en la ruina totalmente, en la ruina. Colombia participó inclusive con las tropas que se generan a nivel multinacional, participó en esa guerra. Y ese país quedó totalmente destruido. Creo que es Corea. Totalmente destruido. O sea, imagínese usted un país que acaba de pasar una guerra. ¿En qué condiciones puede quedar? Y estamos hablando de guerras de esas que casi que intentan exterminar al ser humano. Oiga, ese país hace 70 años en ese problema. Colombia hace 70 años con una democracia fuerte, un discurso enorme, con dificultades, pero no estaba en la ruina como estaba ese país. ¿Y cómo le parece que ese país hoy es una potencia mundial? O sea, nos hemos dedicado 70 años a alimentar el odio en este país. Nos hemos dedicado, después de esa guerra, pues son muchos más años, pues, pero después de esa guerra, si comparo desde esa guerra, a patrocinar la corrupción, porque este es un país que lamentablemente sigue siendo un país corrupto, donde el primer renglón de las noticias podría decir que es la corrupción y el segundo renglón es la guerra. Ya eso es lo que tiene ese país. Y puede que Colombia no esté en las ruinas que quedó un país de esos, pero lamentablemente no pasa nada, y si sigue así puede que llegue a una ruina. Pero mira, Gonzalo, otro sentido. Pareciera ser como si fuera más como un tema de la humanidad que de Colombia en sí, porque es que si nos ponemos a ver, ya, y no del pasado, ya hay conflictos en todo el mundo. Sí hay conflictos en todo fuertes. el mundo, pero sí hay conflictos en todo el mundo, claro, es que los conflictos no se acaban. Le estoy comparando con las posibilidades que pudo haber tenido Colombia de ser un país potencia muy grande, y lo estoy comparando con un país que hace 70 años por una guerra fue casi que desaparecido y que hoy es una potencia mundial. ¿Cómo lo hicieron? Cero corrupción. Se concentraron a ser productivos. Realmente lo que les quiero decir es hasta dónde el ser humano definitivamente contribuye a una cosa buena o mala. Y a nosotros nos tiene que importar es Colombia, en este caso, y tenemos que sacarlos adelante. Y lo que está pasando no ayuda a nada. Seguimos con un país 100% polarizado,
seguimos viendo un país donde los unos son los buenos y los otros los malos, pero realmente somos los mismos. Un país donde la corrupción no se castiga severamente como se hace y debería ser así. Pero entonces, Gonzalo, ¿cuál es, usted en qué bloque está? ¿Cuál le va gustando más? ¿Cuál es el menos peor? Yo estoy en el bloque donde no hayan extremos, donde realmente transformar al país hacia un camino de la conciliación tiene que ser una prioridad. Va a ser muy difícil, porque es que al final también depende del comportamiento de cada ser humano. Y hay una cultura de la pelea. Sí, pero mira, Gonzalo, que efectivamente, o sea, invariablemente va a llegar el día de las elecciones. Y van a haber 3 o 4 personas ahí, claro o 2 en una segunda vuelta. En ese momento que ya se haya depurado toda esta, sí, creo que son como cerca de 100 candidatos a la presidencia. Sí. Entonces dejémoslos que hagan la campaña, que cada uno cuente qué es lo que tiene pensado hacer y en ese momento tendremos que tomar una decisión. Bueno, nos volveremos a ver y le volveré a preguntar. Gonzalo, cuéntenos ahora de su periodo. Usted fue alcalde desde 2012 hasta el 2015, aquí en Apartado, con 16.000 votos. En esos 4 años, ¿usted qué hizo? Apartado en esos 4 años, y lo han dicho muchos, coge realmente la ruta de convertirse en un municipio con transición a ciudad. Logramos para ese momento hacer inversiones demasiado importantes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con servicios públicos. Fueron 7 acueductos veredales. Hicimos en saneamiento, El Reposo es un corregimiento de 10.000 habitantes y allí logramos dejar listo todo el problema resuelto de aguas residuales con su planta de tratamiento. Y algo que marcó pues, mi estadía en esa alcaldía durante los 4 años fue el haber dejado lista la Universidad de Antioquia para nuestros ciudadanos en Apartado y en Urabá, porque esta universidad hoy le sirve a muchos jóvenes y adultos del municipio, pero también le sirve, por ser un eje central, le sirve a todo Urabá. Eso creo que para mí es tal vez lo que podríamos decir que justificó haber sido alcalde. Y un momento crítico, algún momento difícil, algún momento que haya generado dudas, críticas. A mí me tocó tomar una decisión que todavía hay gente que, pues, con sus argumentos, unos válidos, otros no, hablan sobre el tema del hospital. El haber tenido que liquidar el hospital del municipio no fue una decisión fácil, no fue una decisión simple, es una decisión que había que tomarla por orden allí había una directriz de resolverlo, creo que era el Consejo de Estado, y se acató. Era un hospital inviable económicamente, inviable. Se logró conseguir los recursos, el 100% de los recursos para cubrir todos los pasivos que tenía allí este hospital. Eran más de 40.000 millones de pesos en pasivos, donde las personas iban a perder allí los proveedores. Bueno, el hospital tenía solo 2 salidas, o ser liquidado o ser cerrado. Y yo creo que la mejor salida para poderle cumplir a todos era liquidarlo. Eso generó pues unas críticas enormes. Como le digo yo, algunos tienen unos argumentos, de alguna manera todos hay que escucharlos. Allí había una corrupción enorme. Algunas personas que me criticaron que tuvieron que ver con el manejo del hospital y por qué no se preocuparon por dejar de robar, pero nunca se preocuparon por eso, pero después se preocuparon porque... Estaban preocupados porque ya no podían seguir robando. Yo creo que ese es más bien el asunto, ¿cierto? Hay una oportunidad para reabrirlo como entidad pública, se puede hacer, la ley lo permite, hay figuras y formas de hacerlo, en ese momento lo están haciendo, y yo considero un momento crítico en ese caso cuando llegó la hora cero. Hubo un momento donde hubo que firmar el decreto de liquidación del hospital, y la IPS universitaria, que era la institución que estaba al frente de tomar el hospital, me exigió liquidarle el contrato a unas personas que tenían allí, a unas empresas que tenían allí servicios por concesión. Me dijo, liquídele esos contratos a esos operadores privados y si no, no ingresamos. Y nunca se habló de eso en todo el proceso de la liquidación y el proceso del ingreso. Solamente cuando ya le habíamos firmado el decreto de liquidación del hospital, me dice el gerente de la IPS, el doctor Poveda: Gonzalo, si no me le notifica a estos privados que están aquí, que era la UCI, el neurológico, más 3 o 4 empresas del sector privado, si no me le notifica a ellos que hasta hoy tenían el contrato, yo no ingreso como IPS universitaria.
Pues le cuento que el director del hospital era un médico y la jefe de enfermeras, entre ellos dos, estuvieron al frente del hospital más de 4 horas, atendiendo 70 hospitalizados que teníamos allí, algunos ya muy mal de salud. O sea, era una responsabilidad enorme, porque yo tenía la responsabilidad de o notificarle a estas empresas que tenían que ir, o quedarme... O sea, no tuvo dueño el hospital por 4 horas. El hospital estuvo en el aire por 4 horas. Esa es la realidad. Eso lógicamente pues lo cuento aquí, pero es una decisión difícil, porque ahí me decía la jurídica, Gonzalo, es que si usted firma los decretos van a demandar y usted termina en la cárcel. Pero también si yo no hago lo que me decía la IPS, se me muere un enfermo y termino en la cárcel. O sea, yo tenía por los dos, por cualquier decisión que tomara tenía problemas. Y tomamos al final la decisión de notificarle a esos privados que tenían que irse. Nunca se fueron, nunca hubo un proceso, ahí están. Entonces nunca tuve problemas jurídicos por eso. Y la IPS entró, hizo el trabajo, ya se fue. Hay otra entidad. Primero se fue la IPS que los privados que estaban ahí, sí, que tenían que ir. Así es. Entonces son decisiones muy difíciles, que toca tomarlas, pero que jurídicamente le pueden a uno costar hasta la libertad. Oiga, Gonzalo, ¿y qué piensa usted cuando usted pone como tan al límite su energía, su tranquilidad, su todo, y toma estas decisiones difíciles y piensa y se quema la cabeza y ver que al final, comillas, no pasa nada? No, yo creo que cuando usted actúa de buena fe, las cosas se tienen que dar. Es que el actuar de buena fe le permite a usted no tener remordimientos ni tener que cargar con nada. Yo hice lo que tenía que hacer y hoy creo que los ciudadanos pueden reconocer que se está marchando, se consiguieron los recursos en otros gobiernos para el hospital, se está construyendo, y ahí la figura jurídica para que el hospital opere como una entidad pública. O sea que precisamente esa decisión que yo tomé fue la que hizo que se abriera el camino para todo lo que se está haciendo hoy en día. Urabá tiene 2 retos grandes e históricamente los ha tenido. Hoy siguen siendo protagonistas cuando se habla de Urabá. Uno es el tema de la seguridad, el orden público, y otro es el acueducto. Cuénteme, en su alcaldía y en su carrera política, en su carrera como líder social, ¿cuál es su postura y cuáles han sido sus intervenciones en estas 2 cuestiones? Bueno, en lo que corresponde al asunto del acueducto, hay soluciones. Yo creo que ahí toca enfilar baterías para resolver este problema con todo lo... Yo digo que es muy válido el tema asociativo. O sea, como un problema que es de todos, lo asumimos entre todos y lo resolvemos. Yo creo que toca... Seguramente no es el más fácil, pero sí tiene solución. Aquí tenemos uno de los municipios cercanos al Urabá, es Mutatá. Y Mutatá hoy es tal vez uno de los municipios más ricos en aguas en Colombia, ¿sí? Imagínense. Tenemos unas fuentes hidráulicas, que aquí está el Momar, está el río Atrato, en fin. O sea, yo diría que esto no es un desierto. Aquí se produce agua y entonces alguna solución tiene que dársele a eso. Lo que pasa es que toca asumir la responsabilidad entre todos los municipios. Yo creo que... ¿Usted por qué cree que hoy no hay acueducto? No, aquí sí hay acueducto. Hay acueducto municipal, o sea, cada municipio tiene su propio acueducto. Lo que pasa es que para el desarrollo que se espera de Urabá va a ser insuficiente. Ok. Va a ser insuficiente, pero sí hay acueducto. De hecho, Apartado tiene una cantidad de planes parciales para promover vivienda o para promover industria o para promover... Perdón, pero todo Urabá tiene acueducto. Sí, claro. Todo. Necoclí tiene acueducto. También tiene acueducto. Todos tienen acueducto. Lo que pasa es que unos con más deficiencias que otros, ¿cierto? O unos que definitivamente resuelven un problema vital en su momento, pero que en cualquier momento va a fallar, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Apartado? Apartado es un municipio que tiene un desarrollo muy grande en el tema de infraestructura y tiene unos planes parciales que no se han desarrollado porque se sabe que si se desarrollan, el agua va a ser insuficiente para todos. Entonces, más bien se frena un proyecto de esos que darle vida para que se desarrollen. Eso es malo, ¿sí me entiendes? O sea, eso es malo, pero esas son las condiciones. Por eso sí se requiere resolver el tema del acueducto regional, ¿cierto? Por eso sí es importante. Hoy los servicios de acueducto, alcantarillado y energía están en manos de EPM. Me parece que EPM tiene una deuda grandísima con Urabá. Yo soy de las personas más críticas hoy de cómo EPM maneja los servicios públicos en Urabá. Me parece que ha hecho poco. O sea, a uno le dice, no, es que nosotros montamos redes, sí han montado, pero ¿cuánto le factura Urabá a EPM al año? Entonces no le está retribuyendo realmente y aquí el servicio es deficiente y es costoso. Sí, entonces ese problema debe ser un problema donde se haga una postura
departamental podría ser inclusive, sino de Urabá, y debe exigírsele Perdón, este tema de las inundaciones también tiene que ver con el acueducto. El que aquí llueva duro y estemos preocupados porque no vamos a tener dónde dormir, eso es un problema más ambiental, es un problema que tiene que ver con la cuenca del río desde sus nacimientos hasta las desembocaduras. Es un problema también cultural de la falta del manejo de las basuras, de los residuos. Usted aquí, si se asoma al río, va a encontrar un colchón tirado fácilmente, una cama por ahí estorbando. El alcantarillado de aguas residuales debió haberse resuelto hace mucho rato y es responsabilidad hoy de Aguas de Urabá y especialmente de EPM, no lo han hecho. Entonces es un problema que sí tiene mucho que ver con el tema ambiental, pero ahí donde se requiere el tema, vuelvo y repito, para soluciones desde la parte asociativa y que haya un compromiso muy grande del gobierno departamental y gobierno nacional, porque ahí se requieren recursos importantes para ese tipo de soluciones, pero debe dársele. Medellín, por ejemplo, es una ciudad hoy que el problema del río está muy avanzada las soluciones. Allá pues difícilmente tienen inundaciones por el río. Las hay, claro que sí, porque el cambio climático también se ha ya no huele tan problema. Feo, ya el río no genera esos malos olores que antes hacía. Muy descontaminado, pero aquí no, aquí todo cae al río y como le digo, hay gente más descarada todavía que tira el mueble allí, que tira todas las basuras y eso hace que sea un problema. ¿Y el orden público, Gonzalo? El orden público, tanto en Apartadó como en todo Urabá, siempre ha sido un asunto de mucha importancia. Siempre ha sido un asunto, de hecho, históricamente sabemos que Colombia ha tenido, Urabá ha tenido un reconocimiento por su trayectoria violenta. Eso es una cosa grave, que poco a poco se ha ido saliendo de esa imagen que se tiene, pero todavía uno le dice a la gente que vive en Urabá y hay gente que se preocupa, ¿cómo así que usted vive en Urabá, cierto? O ¿cómo así que usted fue alcalde de Apartadó y eso allá que es tan violento? No. Nosotros somos una región que hoy ya ha avanzado enormemente en el tema de la seguridad, en el tema de la convivencia. Falta, claro que sí falta. Ojalá se logre que en un corto plazo, mediano plazo, todas esas estructuras que están fuera de la ley puedan acogerse a un proceso y puedan, a través del diálogo, resolver las diferencias y que todo esto conlleve a una inversión social en nuestros municipios. Ese es el sueño realmente y que sería lo que tendría que pasar en Urabá. Y debe pasar porque es que Urabá tiene un enfoque de desarrollo ya con el puerto, con la cercanía al interior del país. O sea, todo esto lo hace un territorio que debe vivir en paz y que de esa forma puede volverse una región. Hoy es productiva y especialmente en la agroindustria del plátano, el banano y la palma, pero Urabá tiene muchas tierras todavía que no se les está sacando el provecho al máximo para que sean productivas y que se cambie esas dificultades que hoy han tenido por causa de la violencia a hacer que se convierta en una fortaleza para esas debilidades que hemos tenido por la violencia, se convierta en una fortaleza para que todos esos espacios se ocupen, pero se ocupen con inversión social, se ocupen con infraestructura, se ocupen con apoyo al campesino. Hombre, es increíble que todavía tengamos vías que conecten estos municipios sin pavimentar, por ejemplo, entre Turbo y San Pedro, entre Apartadó y San Pedro, tramos casi que el campesino no puede pasar por allí. Entonces, ¿cómo se espera un desarrollo diferente en unos municipios de estos? En pleno Urabá tiene que hacer inversiones enormes en el campo para que la violencia también le baje allí y eso pues va a ayudar porque cambiamos unos ingresos por otros. Los ingresos de la paz, los ingresos de producir, de transformar, tienen que ser mucho más grandes que el ingreso que deja la guerra. El actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que fue pues militar mucho tiempo, mencionó alguna vez que el Clan del Golfo era una multinacional del crimen. Decía que tenía más fuerza que cualquier frente de las FARC, más fuerza que el ELN, más fuerza que el bloque de Mordisco, que el de Calarcá. Mejor dicho, posicionó al Clan del Golfo como el grupo al margen de la ley que tiene más cobertura, más patrimonio, más poder de todo Colombia, siendo Colombia un país con muchos grupos al margen de la ley. Eso quiere decir, y también lo dijo el hombre en su momento, que tienen intervención en las cuestiones políticas, en las cuestiones empresariales, en las cuestiones sociales. Y si hay alguien que sabe de política, que sabe de empresas en Urabá, es usted. Usted, Gonzalo,
¿qué me puede decir? ¿Esto es cierto? ¿Esto no es cierto? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie, si es el caso que es cierto? Bueno, yo creo que la guerra está inmersa en todas partes y los grupos armados al margen de la ley no es en Urabá, es en todo Colombia y en todo el mundo. Siempre han estado inmersos en actividades diferentes a solamente estar combatiendo, porque seguramente a través de algunos negocios, de cómo lo hacen, pues tengan sus ingresos que les permita seguir avanzando. Digamos, aquí la discusión debe ser cómo todos estos grupos al margen de la ley hoy, independiente de qué fuerza tengan, independiente si están inmersos en temas políticos, si están inmersos en temas de la economía, porque al final y al cabo, pues ellos han estado por años en el territorio. Y digo ellos es independiente de qué grupo es, si es autodefensa, si es guerrilla, si es todos estos grupos que están al margen de la ley han estado inmersos en la sociedad. Y pues como están inmersos en la sociedad, pues hacen cosas de la sociedad. Entonces, yo creo que aquí la discusión y la tarea importante de los que a veces nos ponemos al frente a liderar temas políticos es cómo hacer, y desde un congreso, desde un gobierno nacional, desde un gobierno departamental, cómo hacer para que todas esas estructuras finalmente terminen, para que todas esas estructuras finalmente cambien ese pensamiento y terminen siendo parte activa de los territorios, pero desde una forma legal, de una forma activa que permitan el desarrollo de todos estos territorios. Es clarísimo en los países del mundo donde han existido conflictos y se han ido terminando, se nota la diferencia, se nota cómo esto ayuda positivamente al desarrollo económico del país, y que cada persona que hoy esté inmersa en este conflicto de estos grupos armados, ojalá empiece a mirar hacia el lado positivo de estar en la legalidad, y que el gobierno y los que nos corresponde el tema político podamos acogerlos y vincularlos a una sociedad activa y legal. Gonzalo, excelente respuesta y sobre todo esperanzadora. Le da a uno como moral, le enseña a uno una luz al final del túnel. Y quiero conectar esa propuesta, que casi que es una propuesta, con una situación actual, y es que usted hoy es candidato a la Cámara de Representantes. Entonces, cuéntenos en qué consiste este proyecto y cómo lo podemos apoyar y por qué hay que apoyarlo. Bueno, sí, hace ya rato, desde que salimos del proceso de ser alcaldes, yo tomé una decisión de avanzar y de aspirar al Congreso. Pues me he demorado 8 años para que esto se haga realidad, y en este momento ya formamos parte de una lista por el equipo ALMA. Es una coalición del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, del partido Colombia Justa y Libre y del partido ADA. En Antioquia esa coalición tiene el nombre de ALMA. Vamos estos 3 partidos juntos y estamos avanzando en un proceso para lograr un escaño en la Cámara de Representantes de Antioquia. A mí algo que me gusta mucho de esta carrera hacia la Cámara de Representantes, y es que no es una competencia directa de un candidato u otro, sino que es más como mirar qué tanto apoyo tiene cada posible representante, ¿verdad? Entonces, aquí casi que podría ser un momento bueno para que todos, las personas de Urabá, tanto si les gustan los rojos o los verdes o los azules o los morados, independientemente, todos podríamos como coincidir en un apoyo hacia su figura en la Cámara de Representantes. ¿Esto es así? Claro, hoy precisamente hay una oportunidad enorme, hay una oportunidad clarísima de llegar al Congreso, a la Cámara, y en el caso personal, pues con mi aspiración vengo haciendo la tarea. Aquí es pedirle a los antioqueños en general, ¿cierto? Porque esto es en todo el departamento de Antioquia, el oriente, el suroeste, el occidente, el norte, aquí Urabá, el área metropolitana, todos los municipios que nos den esa confianza para ayudar desde el Congreso a que las problemáticas en Antioquia y en el país puedan
tener algún tipo de solución, que podamos contribuir realmente, porque uno pues no va a decir que va a resolver todos los problemas, pero uno sí puede contribuir, ¿cierto? Uno sí puede desde la acción del Congreso hacer que algunas cosas pasen y estamos en esa tarea. Soy una persona que conozco ampliamente el campo, sé cómo piensa el campesino, las problemáticas hoy de los campesinos, las aspiraciones que tiene un campesino y las esperanzas que debe tener un campesino, y eso lo vamos a transmitir allí en el Congreso. Conozco el tema de seguridad de un territorio. Como alcalde tuve la oportunidad de lograr un récord en el municipio de Apartado de tener 5 meses sin homicidios. Entonces, esto es un ejercicio que se hace con la fuerza pública, que se hace con inversión social, que se hace concertando con las diferentes personas. Entonces, ese ejercicio lo podemos transmitir y llevar a un gobierno nacional. Entonces, hay una experiencia amplia en el manejo de los recursos públicos. Hoy puedo decirles a los ciudadanos que si pueden irse a la Procuraduría, a cualquier entidad, y no hay un solo hallazgo en este momento por corrupción. Después de haber manejado el presupuesto de un municipio 4 años, de que soy un alcalde que pude salir de allí sin tener, lógicamente, investigaciones, procesos, demandas, pues todos los alcaldes las tenemos porque es normal que la gente, algunos quieran explicaciones de las actuaciones de los alcaldes, del manejo de los recursos públicos, pero hoy no hay una sola investigación en curso por esto, y esto para mí es de mucho orgullo. Eso es lo que me permite postular mi nombre, porque sé que puedo generar confianza a los ciudadanos. Y qué bueno, en el caso aquí de Urabá, yo que estoy en el municipio de Apartado, fuera capaz de tomar una decisión, que la población de la región, de los diferentes municipios, fueran capaces de tomar una decisión muy inteligente, sabia, y dar este apoyo de confianza, dar este voto de confianza para que garanticemos tener en el Congreso una representación y que uno se convierta realmente en esa persona que escucha las necesidades, las inquietudes, pero que además pueda llevarlas al gobierno nacional y poder buscar cómo solucionar parte de esos problemas. ¿Qué beneficios obtiene Urabá si usted se convierte en representante de la Cámara? Pues el primero de ellos es que van a tener un aliado de los alcaldes. Mire, un alcalde necesita allí quien le consiga una cita con un ministro, que le consiga una cita con cualquier entidad del gobierno nacional. Eso no es tan fácil. Cuando uno es alcalde, la gente tiene muchas esperanzas en los alcaldes, pero no es tan simple. Hay que tener ese puente, y ese puente puede ser Gonzalo Giraldo en el Congreso. Ese puente que todas las necesidades e inquietudes las pueda transmitir a través de Gonzalo Giraldo como representante de la Cámara. Esto hace que sea mucho más fácil la gestión de los recursos. Entonces, hay problemas en los municipios, sí. Muchos problemas se resuelven con plata. ¿Dónde está la plata? En el gobierno nacional. ¿Quién es el puente para llegar al gobierno nacional? Ese congresista. Entonces, ahí puede haber una garantía de gestión, ¿cierto? Una garantía de acompañamiento a los municipios. Y los municipios están conformados por comunidades. Entonces, cuando resolvemos un problema, por ejemplo, la vía de San José. La vía de San José es una vía que lleva más de 40 años. Está sin pavimentar. Cualquiera que escuche este audio ahorita va a decir, bueno, y Gonzalo, ¿por qué no la pavimentó cuando fue alcalde? Tienen toda la razón. Yo logré inclusive que todas estas vías terciarias que tiene Apartado, que no figuraban en Bogotá, quedaran inventariadas en el informe de vías terciarias y secundarias del municipio de Apartado, porque no existía ni siquiera en Bogotá. Toda esa tarea se hizo, logramos hacerle mantenimiento a todas las vías terciarias del municipio, inclusive la vía San José cuando fui alcalde, tal vez es la vía que nunca sufrió en esos 4 años, siempre estuvo en perfectas condiciones. Para poder buscar los recursos y lograr hacer un proyecto de estos, hay que estar de la mano de un congresista. Que un alcalde tenga las intenciones serias, que tenga la voluntad, que pueda disponer realmente de un equipo de trabajo para hacer técnicamente lo que se requiere, y que haya allí un congresista dispuesto a buscar los recursos. Y en esa tarea vamos a estar. Porque aquí sí trajimos muchos recursos. Yo traje 170.000 millones de pesos del gobierno nacional a Apartado. Los recursos del estadio Caterina Ibargüen fue con recursos del gobierno nacional. Los recursos del estadio de béisbol fue con recursos del gobierno nacional. Los recursos para hacer la Universidad de Antioquia fueron regalías que pudiéramos habernos las gastado en otra cosa, y nos las gastamos haciendo la Universidad de Antioquia, 22.000 millones de pesos. En fin, logramos muchas obras y fueron precisamente con gestión del gobierno nacional. Eso hizo entonces que pudiéramos tener el alcantarillado del Reposo, un proyecto de 9.000 millones de pesos con recursos del gobierno nacional. Hombre, Gonzalo, le confieso que ha sido una conversación
por encima de las expectativas. Tener como esa oportunidad de entrar en los detalles y de conocer la persona, el empresario, el político de manera independiente. Me llevo muchos aprendizajes para la casa. A mí me gusta la política, usted es una persona que ha tenido éxito en política. Me gusta el empresarismo, usted es una persona que ha tenido éxito en el empresarismo. Entonces, poderlo escuchar y poder conocer su historia para mí es un honor, es un placer y quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias. Una vez más, lo quiero felicitar por ese camino. Me parece que 53 años es muy bien aprovechado. Pensé que tenía un poco más. Y bueno, quiero ya regalarle este espacio para que usted se conecte con estas personas que lo siguen, que lo conocen, que podrían votar por usted, para que se despida también y haga un mensajito de cierre, alguna invitación, algún tema que quiera mencionar. Este es el espacio. Bueno, agradecerle de antemano a usted por ese espacio, a su equipo de trabajo. Mi hoja de vida es clara, ese es Gonzalo. Todo lo que hemos conversado acá es una cosa cierta, real. Que mi deseo es que todo nuestro territorio esté en mejores condiciones, que este país cambie la cultura de la violencia por otra cosa diferente, que es producir, generar recursos, educación, y que todo eso se puede hacer en la medida que seamos capaces de participar activamente donde se toman las decisiones, y que estamos es para esa tarea, para beneficiar realmente las poblaciones, pensando que hay muchas necesidades y que solamente a través de compromisos claros y serios se puede aportar. Gonzalo Giraldo entonces está en esta tarea de aspirar a la Cámara de Representantes por el equipo ALMA, que es una alianza ALMA. En el tarjetón van a encontrar allí el logo de ALMA y el número 108. Ya estamos jugados con la tarea. Este es nuestro trabajo y llegaremos a muchas personas para contarles lo que estamos haciendo y qué queremos avanzando, llegando a representar Antioquia en el Congreso como representante de la Cámara.